Mesa número 5 sobre observables, diagnósticos e intervenciones. Tengo un problema. Les tengo que contar un cuento que necesita diagnóstico. ¿Se animan? Bueno. Bienvenido. Simón no dormía y nadie entendía. Hablaban y hablaban la mamá y su tía. ¿Cómo puede ser que no duerma nada?, pensaba en silencio la abuela asustada. Simón no dormía porque no quería y se los decía: no me pasa nada. Me gustan los grillos, la luna creciendo, la casa en silencio con todos durmiendo. Me gusta la luz que entra en mi ventana, los sapos, las ranas y el gato en mi almohada. Llamen al doctor, decía el abuelo. Esto no es normal y ya no es un juego. Simón lo miraba con cara de pena, que no entendiera nada de las cosas buenas. Se pierden durmiendo las estrellas fugaces y pedir un deseo cada vez que pasen. Se pierden el fuego del dragón valiente que vence en la noche al monstruo perdido. Vayan a dormir, canten a Rorró, cuéntenle un cuento a mi hermanita menor. A mí no me importa, pensaba Simón. Yo me quedo jugando hasta que salga el sol. Simón no dormía, de María Bomer. Bueno, buenas tardes nuevamente. A continuación vamos a presentar la mesa de trabajo elaborada de manera conjunta por la licenciada Andrea Grimberg, psicóloga, Claudia Bulesca, licenciada en psicopedagogía, Beatriz Sáenz, licenciada en kinesiología, Rosana Ojeda, musicoterapeuta y psicoanalista, Carolina Tunesi, licenciada en psicomotricidad, Carla Miralles Arbia, licenciada en psicología y psicoanalista, Alejandra Jacobone, musicoterapeuta y especialista en estimulación temprana, Marcela Bárcena, licenciada en educación, especialista en desarrollo infantil, y Primavera Bajarlía, licenciada en psicomotricidad, y quien les habla. Nuestra mesa se llama Observables, Escuchables, Diagnósticos e Intervenciones Posibles en Primera Infancia. Este trabajo surge del intercambio, la reflexión y la construcción colectiva entre muchos profesionales de distintas disciplinas, como comentó recién Paula, quienes compartimos un poco el interés por pensar las infancias, los procesos de desarrollo y las intervenciones posibles frente a un diagnóstico. Estarán presentando esta producción Primavera Bajarlía, profesora de educación inicial, licenciada en psicomotricidad, especializada en salud, educación y en atención temprana del desarrollo infantil. La licenciada Carla Miralles Arbia, psicóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista, tiene un posgrado en niñez y adolescencia, postítulo en clínica de bebés y abordaje interdisciplinario en estimulación temprana. Carolina Tunesi, licenciada en psicomotricidad, especialista en desarrollo psicomotor de la primera infancia, se desempeña en consultorio particular atendiendo a bebés, niños y adolescentes, integra el equipo de diversidad e inclusión de la Auditoría General de la Nación. Andrea Judith Grimberg, licenciada en Psicología, UBA, profesora de enseñanza en educación preescolar, posgrados psicoanalíticos en clínica de niños y adolescentes y de abuso sexual y violencia familiar en Centro 2, codirectora de Psiconfiar y coautora del libro Aportes en las crianzas, puentes entre distintas miradas, de editorial Letra Viva. Rosana Ojeda, musicoterapeuta, especialista en estimulación temprana, psicoanalista. Es autora de varios artículos sobre desarrollo infantil temprano, profesora y supervisora en el núcleo Bebés con señales de riesgo en salud mental del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Federal de San Pablo, miembro de la Red de Bebé Brasil. Lo que se relata en esta viñeta, vamos a trabajar sobre una viñeta, no es la excepción, sino más bien es la regla. Lo que nos encontramos todo el tiempo los profesionales que nos dedicamos a recibir consultas por niños con dificultades en el desarrollo. Cuando un diagnóstico express llega a la vida de un niño pequeño, es primordial preguntarse a qué lugar de la trama familiar llega la sigla. Para que entiendan, Carla, que está sentada en el medio, va a ir leyendo la viñeta, que es de un caso clínico suyo, y el resto de las compañeras van a ir haciendo las intervenciones clínicas y los aportes a la misma. Gracias. Bueno, ¿ha aumentado el autismo? ¿Ha aumentado el trastorno posicionista desafiante, el TEL, el ADD?
¿Cómo pensar los observables y escuchables clínicos en las diversas prácticas que cuentan del modo de ser y estar del niño, de habitar la expresividad, la palabra, su cuerpo y de jugar sin caer en protocolos de la maquinaria patologizante de la infancia? ¿Cómo se acompaña? ¿Qué se hace cuando se observa o se escucha algo que amerite una intervención, prevención o acompañamiento de las infancias? Lo que sin dudas han aumentado son los diagnósticos en niños. Hoy compartiremos un recorte del tratamiento de un niño de 2 años y 3 meses, el cual finalizó a los 5 años. El desenlace, luego de 3 años de tratamiento, fue muy diferente al motivo de consulta inicial: autismo grado 2, diagnosticado por evaluación A2. Somos contemporáneos de una época donde pareciera que cualquier niño es autista hasta que se demuestre lo contrario. Esta frase es de Elsa Coriat. Gracias, Elsa. Gran parte de lo que pude aportar en la vida de este niño y sus padres fue propiciado por la formación que recibí en FEPI, Centro Doctora Lidia Coriat. Aprovecho este momento para agradecer por saberme parte de una transmisión y un legado de tanta riqueza y precisión teórica, así como el compromiso sembrado en mí por la Clínica de los Problemas de la Infancia. Este tratamiento también recibió aportes de mis compañeros y colegas de Tempo, un equipo interdisciplinario ubicado en Castelar, zona oeste de Gran Buenos Aires. En nuestras reuniones mensuales, con su escucha, lecturas, aportaron y acompañando, ofreciendo un sostén interdisciplinario que considero fundamental para todos aquellos que nos dedicamos a este campo clínico. Los padres de Alejandro llegaron a entrevista inicial en marzo del 2022. Al recibirlos, me cuentan que tuvieron una consulta con la pediatra y que, como resultó muy difícil realizar las revisiones de rutina, los derivó a la consulta neurológica. En esa consulta le indicaron realizar la evaluación A2-ADIR. Pocos días antes de conocernos, habían recibido el diagnóstico de autismo grado 2. Al momento de la entrevista, estaban iniciando los trámites para realizar el CUD, Certificado Único de Discapacidad. El informe describe un niño inquieto, sin lenguaje ni juego simbólico. Alejandro tenía en ese momento 2 años y 3 meses. Había nacido en pandemia. Ellos estaban en la búsqueda de una psicóloga infantil que trabajara con autismo, como indicación de la psicóloga que suministró la evaluación. Tendríamos que considerar que la evaluación A2 no proporciona un diagnóstico definitivo por sí sola, sino que clasifica el comportamiento social, la comunicación, el juego y el uso de materiales de manera estructurada. Los resultados deberían complementarse con otros datos clínicos para llegar a un diagnóstico a cargo del profesional que lo solicitó. Pensamos en el impacto que representa en el vínculo parental la solicitud de una evaluación que afecta la expectativa acerca del hijo y su desarrollo. En esa primera entrevista, ambos mostraban gran dificultad para la conversación. Pueden decir qué les preocupa de Alejandro. ¿Se golpea la cabeza o se intenta arrancar las pestañas cuando le dicen que no? Refieren que es efusivo y disperso, sobre todo a la hora de alimentarse. Come pocas cosas y lo hace mientras corre por la casa. Les preocupa que no logra dormir bien y que aún no tiene lenguaje. Percibo que a los padres les cuesta armar un relato de manera espontánea. Precisaron ser guiadas con mis preguntas. Acá surge una primera articulación respecto de los problemas en la apropiación del lenguaje de este niño, que figuraban en el informe de la evaluación, y las dificultades para comunicarse que presentan los padres: pobreza expresiva, inhibición, prevalencia de silencios.
En este sentido, buscar en los malestares los déficits para intentar arreglarlos cierra la posibilidad de ir a las causas para desanudar el diagnóstico, que introduce patología en el horizonte de la vida del niño. Luego de esa primera entrevista, les propuse que vengan a un encuentro donde participaran ellos con el niño. El motivo que me llevó a tomar esta decisión y no continuar con entrevistas a padres fue que ya había sobre el niño un diagnóstico lapidario y me pareció importante conocerlo para ver en qué situación se encontraba. Hacer del silencio un escuchable y leerlo como una marca habilita la toma de decisión de intervenir en el entre el niño y sus padres. Permite abrir un espacio y un tiempo para que se despliegue el síntoma, resignificando la posición que ocupa lo no dicho y el niño en su familia. Primer encuentro. Alejandro llega a UPA de su papá. Lo baja y el niño se dirige directamente a uno de los consultorios dejando atrás a sus padres. Ellos me miran esperando mi reacción y caminan por detrás mío hasta llegar al consultorio donde Alejandro ya había entrado. Allí observo que tomó un camión. Le dirijo una pregunta a Alejandro. ¿Qué agarraste para jugar? Responde, tractor, a la par que lo lleva por el espacio mientras me mira haciendo los sonidos que hacen los tractores. Rum, rum. Observo que los padres se sorprenden. Allí comienza el juego. Su tractor y mi auto recorren el lugar. Cuando pasa cerca de su mamá, la cual está en una actitud silenciosa tomando objetos de una caja, Alejandro los toma de su mano sin mirarla y sin que ella lo interpele con su voz, su rostro o su mirada. La mamá dice dirigiéndose a mí, no entiendo si tengo que jugar. Le propongo que le vaya presentando lo que encuentra en la caja. Observo que Alejandro se impacienta. Los acompaño a ambos en esta escena. Aparece mucha gestualidad a favor de la comunicación por parte del niño. Noto que la mamá le presenta los juguetes refiriéndose o a la forma o al color, sin poder imprimirle un valor simbólico que los enlace al juego que está haciendo el niño. Comienzo a recortar lo que formará parte de la formulación del problema clínico. Los padres no logran posicionarse en el lugar de quien se ofrece para que el niño se sienta convocado y pueda demandar lo que quiere. Se advierte que el vínculo está interferido y en riesgo. La mamá está esperando el habla del niño. Esta espera obstaculiza su posibilidad de jugar con la expresividad sonoro-corporal del niño, que está restringida. Al ser alojado en la escucha de la terapeuta, se inaugura el intercambio. Esto da cuenta que el niño está en vínculo en el lenguaje y en la cultura, porque las cualidades sonoras de su decir están dirigidas a que el otro se incluya en el acontecimiento, convocándolo. Llega el momento de despedirnos. Alejandro no quiere guardar. Frente a esta escena, percibo a los padres desde una actitud corporal con cierta incomodidad. Comienzo a saludar a los autos. Alejandro se deja tomar por esta escena. Le propongo que deje el tractor y él dice, adiós. Luego me saluda. Esto es un observable significativo a los fines de establecer una diferenciación diagnóstica. Alejandro jugó. Alejandro tomó una posición, se interesó por los juguetes y por la presencia de la terapeuta y de su propuesta. En esta escena se develan algunos de los elementos que luego cobrarán otro espesor a lo largo del tratamiento. Les digo a los papás que los espero la semana próxima, pero solamente a ellos. En esta segunda entrevista les propongo conversar sobre el encuentro anterior. El papá puede señalar espontáneamente qué objetos agarró su hijo, cómo fue el juego,
cómo se dirigió a mí, si usó o no la palabra. Vamos construyendo una mirada respecto a Alejandro. Observo que de una manera incipiente ambos están disponibles para ello. Intervenir con el interrogante comienza a armar un camino de restitución del saber respecto de las funciones parentales, allí donde la irrupción del diagnóstico suele fracturar el saber hacer parental. En este encuentro les propongo, por un lado, que no tramiten el CUD, Certificado Único de Discapacidad. En el caso de Alejandro, este trámite no les iba a garantizar ningún derecho ni les iba a aportar algo que ya no tuviesen, porque contaban con la cobertura del tratamiento por parte de su prepaga, así como de las interconsultas que fuesen necesarias. En cambio, el efecto de destino sellado que ello podría tener en la vida de Alejandro podría ser irreparable. Finalmente, les propuse que dejaran entre paréntesis el diagnóstico de autismo y que comencemos a tener encuentros semanales con alguno de ellos y el niño, a la par de entrevistas quincenales con ambos, Supongo que lo que motivó esta intervención tiene que ver con lo que plantea el SACORIAT. Los niños con problemas en el desarrollo son antes que nada niños. Sustraer el diagnóstico es algo que cualquiera que se encuentre con un niño debería hacer. No se trata de negar las dificultades, sino de intentar de que no haya limitantes preestablecidos en ese encuentro. ¿Qué significó dejar entre paréntesis? El paréntesis deja en suspenso el diagnóstico e inaugura un tiempo donde se le pide a los padres que no avancen, que se detengan para que el analista pueda hacer algo en ese tiempo que dura esa pausa. Es crear una oportunidad para poder encontrar ese niño que llegó eclipsado en un diagnóstico. El paréntesis abrió la posibilidad de realizar intervenciones subjetivantes. Aceptaron la propuesta, el tratamiento se puso en marcha y así comenzamos. Fue la mamá la que tomó en principio el lugar en las sesiones con Alejandro. El proceso diagnóstico transcurre en transferencia, va más allá de la disciplina interviniente. Es una noción que atraviesa todas las prácticas, es algo que acontece en todos los vínculos humanos. Se trata de ofrecer un lugar para alojar el sufrimiento, renunciando a la idea de un saber absoluto y exclusivo del terapeuta. Se trata de una construcción singular que restituya los saberes parentales. A los fines del trabajo de este eje, quisiera ubicar algo respecto de lo que la pediatra observa en la consulta. El niño no se deja revisar. En un tramo del tratamiento, tuve entrevistas con ambos padres por separado. En esos encuentros, la mamá del niño, con mucha angustia y dificultad, comienza a poner en palabras una situación de abuso intrafamiliar. De ese tiempo se recuerda como una niña que se sumergió en los libros, en estudiar. No se recuerda jugando. Por el lado del papá, ubica que perdió a su padre siendo él pequeño en circunstancias que nunca pudo saber exactamente cuáles fueron. Y tiempo después, un hermano mayor se quita la vida. Se observa mucha dificultad en la posibilidad de recordar. Aparecen blancos en su trama histórica que no logra reconstruir. A partir de estas entrevistas, empiezo a formular nuevas hipótesis. El vínculo con el cuerpo de su propio hijo, ese que tiene que ver con el sostén, con el cuidado, la libidinización, el armado de bordes, estaba teñido por esa escena de abuso. Me pregunto, ¿cómo construir y ejercer las funciones maternas y paternas habiendo acontecido estas circunstancias en el tiempo en el que ellos mismos fueron hijos?
Para el niño pequeño, más allá del cuerpo del adulto que es sostén, soporte, estaría el vacío. El cuerpo del adulto es plataforma de lanzamiento y pista de aterrizaje, territorio de la escena lúdica. La mamá relata que no le había enseñado a saludar a Alejandro y se incomodaba si algún adulto de su familia le pedía un beso. Algo similar surgía a la hora de bañarlo o de cambiarlo. Lo hacía con distancia. Al no poder brindarle rituales de crianza atravesados por el deseo, Alejandro quedaba librado a una falsa autonomía. Este modo de ubicarse respecto del niño, sin ser conscientes de ello, lo arrojaba a una soledad sin medidas frente a un mundo que recién estaba conociendo y para lo cual sabemos es fundamental un otro que recorte y signifique. ¿Cómo se habrá configurado el vínculo temprano en los cuidados primordiales, en sus modos de sostén, de intercambiar, de arrullar e intersonar? ¿Cómo y qué ajustes expresivos, sonoros, no se desplegaron para configurar cuerpo, encuentro y transmisión afectiva? ¿Cómo se habrá desplegado el maternés, ese estilo particular en el que una madre se dirige a su bebé? Estos son datos fundamentales para los antecedentes de un diagnóstico. Respecto de la derivación de la pediatra a neurología, me parece importante ubicar que, por un lado, Alejandro tenía 2 años y es esperable que un niño de 2 años, por lo que implica este tiempo respecto de la construcción del psiquismo, se niegue a lo que el otro le propone. Aún así, si lo que observó la profesional tenía que ver con que la mamá no lograba calmar al niño para ser revisado, entonces nos preguntamos, ¿por qué supone que la respuesta a lo que ella observa es del orden de lo neurológico? ¿Qué saber le supone al respecto la pediatra a un profesional de la neurología? Que la derivación neurológica sea un protocolo para todo niño que manifiesta alguna dificultad en su desarrollo es algo a problematizar. Proponemos como pertinente frente a situaciones de este índole, derivaciones a profesionales que puedan llevar adelante entrevistas de orientación a padres o espacios de tratamiento vinculares. Interrogarse ante los mecanismos patologizantes nos permite poner en duda la certeza diagnóstica y ahondar más exhaustivamente sobre el paciente y su contexto, problematizando de esta manera los síntomas que se clasifican para dar cuenta de un diagnóstico basado en el déficit. Esto último rompe el mecanismo patologizante. En el transcurso del tratamiento de Alejandro, ambos padres comienzan a hacerse preguntas por su propia vida, su infancia, sus lazos familiares y sociales, lo que los lleva a cada uno por su lado a iniciar tratamiento psicológico en distintos tiempos del tratamiento del niño. Cuando lo conocí, Alejandro estaba presente, atento y dispuesto. El lenguaje estaba ahí, había que ponerlo a jugar. Pero ¿cómo se hace? Desde un lugar deseante y singular, que rompa lo mecánico, distante y automatizado que propone una evaluación, poniéndose en el lugar del objeto juguete que el niño necesita para crear el juego que precisa ser jugado, armando la escena que les permita a los padres ofrecer un lugar en este linaje familiar, abriéndole camino a la vida. La escucha de la onomatopeya, rum, rum, abre la convocatoria al juego, uniendo lenguaje y objeto. A partir de leer esto como una invitación a jugar, se abre la ventana de oportunidades. Estas observaciones implican un diagnóstico diferencial. En esta escena de juego, el terapeuta suspende el juzgamiento diagnóstico, dando espacio a que Alejandro despliegue su potencial lúdico y simbólico, poniendo en juego sus aspectos subjetivos. Alejandro toma una actitud activa respecto de su síntoma, toma las riendas y puede hacer algo con eso. Las entrevistas a padres fueron un factor crucial para la construcción psíquica de Alejandro, así como las escenas de juego que se jugaron sesión a sesión les fue devolviendo a los padres
las modificaciones que su accionar causaban en su hijo. Comienzan a demandarlo, a limitarlo con el cuerpo y con la voz, ofrecerle juegos y palabras enlazadas a ese juego. Este diálogo entre lo que Alejandro va construyendo a partir de lo que los papás lograron poner a jugar fue propiciando que se construyan y afirmen cada vez más en el ejercicio de sus funciones parentales a la par que los subjetivizan al niño. Las funciones parentales y simbólicas en su potencia moldean, modifican lo neurobiológico. El desarrollo infantil no está garantizado desde que el niño nace, no está dado de antemano, no es genético. La estructuración psíquica y orgánica se da de forma combinada, son codependientes una de la otra. En la medida que el niño es escuchado, supuesto sujeto, aparece la alternancia, se organiza la biología a partir de la experiencia. Todos los sistemas están conectados, se modifican y se estructuran entre sí. La neuroplasticidad nos dice que la red neuronal se modifica por la experiencia y que estas modificaciones continúan toda la vida. Si hay algo seguro es que estamos genéticamente determinados para no estar genéticamente determinados. Hacia el final del tratamiento, los padres se ríen. Se ríen al recordar el primer encuentro al cual asisten con Alejandro. Se sorprendieron al verme ir a jugar al piso. Dicen, nos inculcaste el juego. Hermosa manera de comenzar a prescindir de mi función de analista. Se enuncian en potencia, como quienes han conquistado algo y lo ponen a jugar. Hoy, Alejandro está transitando el último año de jardín, institución con la que estuve en diálogo en más de una oportunidad. Me cuentan algo que he podido corroborar a lo largo del tratamiento. Alejandro es un niño curioso, inteligente, charleta y se acerca a los otros invitándolos a jugar. La importancia del espacio escolar como ámbito transformador que acompaña y recibe los efectos del proceso de subjetivación y el trabajo que se realiza intersectorialmente permiten entrar en diálogo con los diferentes escenarios por los que transcurren las infancias. En la última sesión, Alejandro ya tenía 5 años. Me propone armar un recorrido en colectivo, con distintas paradas. Construimos los carteles. Él escribe los nombres. Parada 2, parada 3, parada Gallina, parada Alejandro. En cada una de ellas, el colectivo frena y jugamos a distintos fragmentos de juegos que fueron parte del tratamiento. Al finalizar las paradas, me mira y dice, mira, estoy parado en mi nombre. El niño es un extranjero en la medida que causa extrañamiento en sus padres delante de sus dificultades. Este extrañamiento se profundiza cuando esas dificultades se reducen a una palabra, dando un nombre o rotulando en un diagnóstico, cerrando oportunidades en vez de escuchar y observar, contextualizar, problematizar e intentar entender qué está por detrás de la sintomatología presentada y así poder contarse una historia. En las entrevistas a padres, la mamá enuncia que a partir de lo que estuvieron transitando en el tratamiento, está conociéndolo a Alejandro. El juego constituyó el campo en el que Alejandro pudo ser filiado a una historia que en un comienzo impactaba por presentarse marcada por el predominio de un silenciamiento. Dicho silenciamiento se hacía visible en la inhibición de los cuerpos de los padres, en la distancia respecto del cuerpo del niño
y se escuchaba en un discurso al que le costaba encadenarse, así como en los recuerdos de la propia infancia que aparecían como impenetrables. Fue dentro del juego donde pude observar e intervenir en esos momentos donde se detenía. Muchas de esas detenciones tenían relación con las angustias y temores de la propia vivencia infantil parental no elaborada. Los padres de Alejandro se dispusieron de un modo comprometido y, aunque por momentos atravesados por el dolor y la angustia, pudieron poner a trabajar lo propio, asumiendo su propia historia y moviendo al niño del lugar del síntoma. Es el juego singular de Alejandro con sus padres, sostenidos en el deseo del analista, lo que queda marcado en esta trama con una potencia tal que logra escribir otra historia, una que evidencia la complejidad del desarrollo infantil y que el significante autismo podría haber aplastado. Bueno, muchas gracias por el material que compartieron. A mí me quedó resonando la primera intervención que hace la mamá en la sesión. Si tenía que jugar, ¿no? Estoy pensando, no entiendo si tengo que jugar. Y pensaba si eso no podría volvernos a nosotros terapeutas, ¿no? Allí donde no entiendo, ¿no? Si no tengo que jugar. Y pienso, relacionando con la mesa anterior, donde muchas veces lo que queda desdibujado es lo temprano de lo vincular, ¿no? Que arma esa imbricación entre lo somático y lo psíquico, entre el equipamiento y la estructura psíquica, ¿no? ¿Y qué pasa cuando, digamos, desde las derivaciones, esto se pasa por alto, ¿no? Porque en la mesa anterior la compañera, fonoaudióloga, traía que, bueno, ¿qué pasaba que no había fonoaudiólogos? Y yo me quedé pensando en ese vacío aquí, está ella, nadie más dijo soy fonoaudióloga. Hay varias, pero también pensaba cuántas fonoaudiólogas se dedican a la neurolingüística, ¿no? Que es la derivación vedette para muchas de las dificultades de niños con problemas en la comunicación, muchos de ellos que terminan con el diagnóstico de TEA. Entonces también pensaba que nosotros estamos en otro lugar, ¿no? Apostando a la subjetivación, pero sabemos que muchas derivaciones tempranas van hacia la neurolingüística, la psicopedagoga neuroconductual, la neuromotricidad, ¿no? Incluso hasta una psicóloga que haga neuroeducación, ¿no? Bueno, creo que es un problema a resolver porque algunas políticas públicas están basadas en algunas provincias, ¿no? En las terapias cognitivo-conductuales. Y la verdad que ahí estamos en un problema enorme. Gracias. Buenas tardes, acá, por las dudas. Levanto la mano. Bueno, primero que nada, muchas gracias porque me pareció súper significativo todo lo que contaron y el fragmento que trajeron. Lo primero que me hacía acordar era una frase de Fernando Pessoa que dice: soy el intervalo entre mi deseo y el deseo de otros que hicieron de mí. Que bueno, primero fue una frase con la que de fetipitesina, entonces me trajo a eso. Pero me traía también porque me recordaba un chico con el que estuve en un hospital de niños de la ciudad de Rosario, un hospital público, que fue parte de mis prácticas preprofesionales, donde hoy sigo estando, porque fue muy representativo para mí todo ese trayecto, porque era
psicopedagogía clínica en el servicio de neurología de un hospital de niños. Y fue un momento en el que yo, construyendo mi posicionamiento en primer lugar, e inclinándome más para lo clínico, Alicia Fernández o otras psicopedagogas que hacen a mis ojos con los que hoy veo la clínica, llegaba un día un chico que le voy a decir Matías para no decir el nombre, muy tímido, tartamudeando, sin querer decirnos, pero queriendo decirnos muchas cosas. Y entre eso, conociéndonos, le preguntamos cuándo era su cumpleaños y nos responde no sé. En esto, en paréntesis, adentro de este dispositivo tenemos 3-4 encuentros. Los neurólogos nos piden que tomemos WISC, unas pruebas proyectivas, que le devolvamos algo. Y ahí en realidad lo que terminamos construyendo es más con los neurólogos para que esa devolución a la familia tenga que ver quizás con otras cosas de las que están mencionando acá. Y a partir de este no sé qué responde, me sale a mí, a mi compañera, decirle, ¿y no querés saber cuándo? Porque nosotras sí. Un poco entre los nervios de no saber qué responder en las primeras prácticas y queriendo incentivar y construir entre ambos un vínculo para poder seguir trabajando. Y a la semana siguiente, al siguiente viernes, llega y dice, chicas, ya sé cuándo es mi cumpleaños. ¿Sí? ¿Cómo supiste? ¿Cómo hiciste para saber cuándo es tu cumpleaños? Le pregunté a mi mamá, porque yo sí quería saber cuándo cumplía los años. Y no los contó, y después de eso siguieron deviniendo muchas cosas con él. Y me hacía acordar eso un poco lo que ustedes contaban. No fue ese despliegue de poder encontrarse con su nombre, pero sí un poco de nuestro deseo puesto en el deseo de él, de que nosotras sí queríamos saber cuándo él cumplía los años, para después que él aparezca en él algo de su propio deseo. Y me remontaba a eso, y aparte también lo complicado de a veces construir con profesionales desde la neurología, y en Rosario es bastante normativa la neurología, podríamos decir. Así que eso me recordaba. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mariel. Acá. Soy licenciada en fonoaudiología y trabajo en un equipo interdisciplinario de una escuela especial de la ciudad de Capitán Bermúdez, que queda al norte de la ciudad de Rosario. ¿Sí? Y hablando de observables y escuchables, a nosotros trabajo con una psicóloga. El equipo está formado por 2 personas, ¿sí? La psicóloga que está en este momento en forma virtual y yo. Y somos el equipo para 2 ciudades, para Capitán Bermúdez y para Granadero Baigorria, para intervenir en todo nivel inicial y primario de toda la educación pública de ambas ciudades, como para que tengamos el panorama en el cual intervenimos. Desde el año pasado empezamos a observar o a advertir que nos llegaban muchos niños de sala de 4 y en sala de 5 con cuestiones del desarrollo muy complejas, ¿sí? Entonces pensamos, ¿qué podemos hacer desde el lugar que estamos, ¿sí? Con lo que tenemos? Y empezamos a poder intervenir en sala de 3, para lo cual primero tuvimos que hacer una encuesta para saber los jardines con los cuales trabajamos, cuántas salas de 3 había en turno, cantidad, etcétera, y armar un dispositivo, en primer lugar, para conversar con los docentes. Eso es lo que llevamos a cabo. Armamos un dispositivo para hablar del desarrollo infantil, ¿sí? De lo que podemos mirar, cómo podemos mirar, porque muchas veces se observan algunas cuestiones en el desarrollo, pero no se intervienen. Sobre todo lo que es la comunicación, lenguaje, juego y cuerpo. Tenemos muchos niños muy desarmados, ¿sí? Desde todos estos ejes. Bueno, y se generó ese espacio de escucha, de intercambio, al que asistieron no solo los docentes de sala de 3, sino los equipos directivos, los supervisores, porque evidentemente es a nivel nacional lo que faltan las políticas educativas, ¿sí? En realidad es una decisión política, porque recursos hay, pero se los invierte en otro lugar. Entonces estamos trabajando, creo que todos, muy solos. Pero bueno, el año pasado estuvimos con Gabriela en esta jornada también, y nos da como este sostén, digo, como pudiendo hacer una respuesta a la pregunta inicial, ¿qué hacemos acá? Quizás una respuesta sea sostenernos, ¿sí? En esto de la falta.
Gracias. Pero sinceramente estos espacios hacen que cada uno en el lugar que nos toque, que hemos elegido trabajar, si no nos sentamos tan solos, ¿sí? Que tenemos las mismas miradas, los mismos interrogantes, las mismas dudas, los mismos miedos, pero la misma fuerza de trabajar en lo posible, conociendo lo imposible. Muchas gracias. Bueno, recuerdo mi trayectoria educativa, ¿no? En primer lugar, quiero celebrar y agradecer el espacio de reflexión y de problematización desde la línea que se desarrolló durante toda la jornada. Pero bueno, lo cierto es que por más que el doctor Golse nos diga y nos proponga y revisemos la relación del psicoanálisis y las neurociencias, lo cierto es que en nuestro país hay grieta. No sé si alguien se enteró, pero bueno. Y la grieta llegó también a la neurociencia y al psicoanálisis. El año pasado creo haber intervenido en algún momento y decir, bueno, ¿qué le pasó al psicoanálisis para que las neurociencias hayan avanzado tanto? En mi caso, bueno, sobre los espacios escolares, ¿no? Entonces, por un lado, seguir rumiando esa cuestión que nos proponía el doctor Golse, pero por otro lado, volviendo a la pregunta inicial de ¿para qué estamos?, yo personalmente me voy con la sensación de que no me quiero quedar, como decía la compañera, para sostenernos. Yo creo que hay que dar la batalla, o sea que hay que militar, que hay que avanzar un poco más, no solo en los espacios y con las personas y organismos que diseñan políticas públicas, sino también dentro de los propios ámbitos donde cada uno de nosotros desarrollamos nuestro trabajo, nuestra tarea, nuestro oficio, ¿no? Me parece que hay que ir mucho más allá, si no se va a quedar en este recinto, se va a quedar en la academia, y tenemos que pasar a un espacio de acción, a la acción concreta, ¿no? Entonces, es como que es lo que me llevo y la invitación que hago. Eso por un lado. Por otro lado, respecto del eje de territorios, quería, para no quedarnos con las pálidas, ¿no? Solamente con lo que no hacemos, sino recordar que lo que tenemos más próximo es la provincia de Buenos Aires, y en los últimos 4 años se crearon más de 100 espacios para primera infancia, entre jardines de infantes y espacios para primera infancia. Me parece que no es solo un número, me parece que dice de una intencionalidad política muy clara para el cuidado de los niños y las niñas en sus primeros pasos. Quería aclarar una cosa, tal vez no se interpretó lo del doctor Golse. El doctor Golse no está en una línea organicista, clasificatoria del DSM-4 ni nada por el estilo. Simplemente habló de la neurociencia como un lugar de construcción base, con lo cual se puede juntar al vínculo temprano y a partir de ahí incorporar equipos en niño para que pueda sobrellevar su niñez y desarrollarse. Simplemente eso, te quería aclarar. Otra cosa es un neurólogo que lo empieza a clasificar por conductas, que pida helados a los 2 años y esas barbaridades. Pero no fue lo que dijo el doctor Golse hoy en la conferencia. En sintonía con lo que dijeron recién, me parece súper importante la militancia también del diálogo en cada espacio de trabajo para ir al encuentro de estos profesionales que tenemos que romper con la lógica de la neurología, la psiquiatría, la psicopedagoga, ir a conocer al otro profesional, hablarle, compartir lo que uno construye desde el propio saber para acercar otras miradas, y ahí es una militancia muy fuerte que hay que dar, porque el neurólogo quizás
en su formación, y estamos en la Facultad de Medicina, que tiene una formación súper hegemónica, nunca tuvo ni siquiera materias de medicina social. Entonces, ¿cómo vamos a reclamarle que quizás esté prestando atención a cosas que para nosotros son muy comunes? Digo, creo que ahí hay que romper con una lógica que también muchas veces nos sostiene y nos arma como una quinta, digamos, de nuestro trabajo, y que nos termina encerrando en fronteras que hay que empezar a abrir y a poner en cuestión. Me parece que, lo digo desde un trabajo que es muy difícil y para el cual muchas veces no hay tiempo, pero que es hacer esa interdisciplina que se gesta desde abajo y que nutre el trabajo y acompaña el desarrollo. Bueno, cerramos acá. Una más. Bueno, hablo. Acá, yo. Tomando lo que dijo Carla, ¿no? El deseo del analista y pensando en el entre que uno hace en el deseo también de los padres para con su hijo, es este puente, ¿no? Es este sostén. ¿Y qué pasa cuando ese hijo te devuelve la mirada de lo imperfecto y al decir de la licenciada Silvia Piaguda, lo encontrado es ajeno a lo esperado, ¿no? Entonces, y tomando un poco lo del lenguaje y lo bello de estos encuentros, que es que uno charla en la fila para comprarse el sanguchito después del evento y que charlábamos estábamos con Ron y con su señora, charlando acerca de la mirada, ¿no? Que nos proponía. Y bueno, acá hubo mucho de esta mirada, de mirar el despliegue del juego de Alejandro, la escucha, y también en relación al lenguaje que salió. ¿Qué pasa cuando un niño no devuelve esta mirada porque no ve? O los que no ven son los padres, ¿no? Y que la mirada va más allá de la mirada real, es este baño de lenguaje, este baño de cultura, el contexto. Es este lugar de hijo que estaba preparado y que para por ahí no cabe ahora. Entonces, ¿cómo volvemos a armar este entramado? ¿Sí? O en el caso de padres ciegos, ¿qué pasa cuando tienen un hijo que ve? Esto también es todo un interrogante. Está como por fuera de lo esperable. No sé, son interrogantes para seguir pensando, porque bueno, no solo nos convoca el autismo y todos los problemas del desarrollo de otro orden, sino que también hay problemáticas muy serias como los niños hipoacúsicos, sordos o con alguna discapacidad visual, que pueden ser ciegos o con visión baja. ¿Puedo? Es breve. Muy breve, pero bueno, quería levantar un poquito esto de ¿para qué estamos acá? Así empezamos y estamos para sostenernos, estamos porque nos interesa el encuentro, pero esto es una jornada intersectorial e interdisciplinaria y para poder interdisciplinar yo tengo que conocer al otro, tengo que conocer lo que los otros hacen, no lo que hace la psicopedagogía, la psicología, la musicoterapia, sino lo que hacen algunos musicoterapeutas, algunos psicomotricistas, algunos psicólogos, algunos psicoanalistas. Y yo creo que esta es una de las grandes cosas que hacemos en estos encuentros, conocernos para poder romper el preconcepto, abrir la cabeza y poder realmente generar nuevas oportunidades para los niños. Bueno, sí, cerramos. Me voy a poner odiosa, pero cerramos acá el intercambio. Me parece que lo que está pasando hace que pensemos seriamente en cómo armar las próximas jornadas, porque hay una potencia para seguir intercambiando y seguir hablando entre todos que, bueno, vamos a tener que pensar algo diferente. Perdón, Mechi, ¿puedo decir algo muy breve en defensa del nido hegemónico, por favor? Ay, a la doctora le tocaron. Dale. Con respecto al modelo médico hegemónico, quiero tomar eso y decir que no es casual que sea la segunda vez que esta jornada interdisciplinaria e intersectorial se hace, sí, en el nido más hegemónico de la República Argentina. Pero también
destacar, y con mucho orgullo lo destaco, que participan no solo en esta jornada, sino que están en la audiencia virtual y presencial muchos egresados y estudiantes de la carrera de desarrollo infantil, que no es hegemónica, que es interdisciplinaria, que es intersectorial y que estudia sobre los determinantes socioambientales de la salud.